En el vídeo de hoy te quiero hablar de un tema que desde que abrí este canal hace exactamente 18 meses es recurrente en vuestras comunicaciones conmigo a través de correos electrónicos o mensajes internos. Es el que atañe a la visita a bibliotecas. Hoy te quiero hablar de qué pinto yo en una biblioteca pública. ¿Qué hago yo en una biblioteca? Siempre que pienso en el acceso a la lectura a través de los fondos de bibliotecas públicas, recuerdo aquella famosísima frase del escritor Augusto Monterroso, que dijo, literalmente, abro comillas, en los países subdesarrollados, las bibliotecas son tan malas que solo tienen libros buenos. Ocurre esta circunstancia porque, especialmente en África, en Sudamérica o en ciertas partes de Oceanía, las bibliotecas públicas, históricamente, finales del 19, principios del 20, se han alimentado de donaciones, lo que en Sudamérica llaman donativos. Los donativos proceden de ciertas bibliotecas privadas, casi siempre relacionadas con políticos retirados, juristas fallecidos y estratos sociales privilegiados en los que sus individuos han logrado, durante su vida, acumular joyas que nunca estuvieron al alcance del pueblo llano. Este año, como te explicaba en mi vídeo de qué hablo cuando hablo de correr, que puedes revisionar si ya lo viste o visionarlo si así no fue, se cumplen 4 décadas, 40 años desde que comencé a correr. Corro alrededor de 15 kilómetros diarios, 6 días por semana al menos. Mis itinerarios diarios tienen en cuenta algo que a la hora aproximadamente de haber empezado a correr, mi cuerpo haya llegado a una biblioteca pública. Sea cual sea el país en el que me halle, intento que esto sea así. Y luego puedo continuar corriendo o añadiendo ejercicios de calistenia o de levantamiento de pesas. Pues bien, lo primero que hago cuando ingreso en una biblioteca es acudir a la sección denominada Expurgo. Y es aquí, en esta sección, donde prácticamente a diario podrás encontrar algunos ejemplares de los que esa biblioteca pública se está deshaciendo en ese exacto día. Esto quiere decir que los libros, los ejemplares que te encuentres sobre ese escritorio, en ese rincón, en ese anaquel específico, podrás llevártelos a casa totalmente gratis. Son libros que ya han cumplido, digamos, el ciclo biblioteconómico que los responsables de la biblioteca han decidido apartar de sus fondos por las más diversas razones. Generalmente, esto tiene que ver con que esos ejemplares llevan más de un año sin que nadie se los haya llevado a su casa en la opción de préstamo o por otras razones cualesquiera. Cuando entro en una biblioteca, que es, como te digo, a diario o 6 días por semana, en cualquier lugar del mundo, no importa si esté en Seúl, Tokio, Timbú, Madrid, Medellín, da igual, lo primero que hago es esto. Te voy a enseñar algunas joyas que yo he encontrado en esta sección. Aquí tienes una traducción al español de la antología poética de Hans Peter Keller. Data del año 1982 y es una edición de Plaza y Janés. Este libro, como verás, debió de ser retirado no
por su estado, como verás, impecable, para tener 40 años exactos, 82-2022, sino porque probablemente nadie lo quiso leer en el último año de vida útil, entre comillas. Aquí te enseño Antología Rota, un ejemplar de 1976 del maravilloso poeta León Felipe. Este libro lo saqué de la sección de expurgo de una biblioteca de Buenos Aires. Editorial Losada, que siempre es una garantía de calidad y de compromiso ético-político. Ya hablaremos algún día de cómo se creó esta editorial. La Nardo, maravillosa novela de Ramón Gómez de la Serna, que al parecer hoy ya nadie lee. El escritor más excéntrico de la primera mitad del siglo XX, no solamente en España, sino en español, a mi juicio, ya hoy nadie lo demanda. Esta edición tiene exactamente los mismos años que yo, 52, 1970, y como verás, no se aprecia que al ejemplar le ocurra nada grave. Lo expurgué en una biblioteca pública del barrio de la Concepción de Madrid, España. Y del mismo año también, 1970, somos coetáneos, este librito y yo mismo, el ejemplar por el que yo entré en mi adolescencia en la obra de George Orwell. Es, lógicamente, una traducción al español de su famosísima novela 1984. Esa distopía tan de actualidad hoy mismo, en 2022, en cualquier parte del mundo. De 5 años antes, exactamente 1965, esta edición de Las Mil y Una Noches del editor J. Pérez del Hoyo. Este libro, como verás, magníficamente encuadernado, casi 60 años después, mantiene todas sus páginas incólumes, fue un expurgo del año 82, de modo que él y yo llevamos juntos 40 años exactos. Este libro quizás sea el mejor libro de cuentos jamás escrito en la historia de la humanidad y, por lo que ves, no sé hasta qué punto sigue siendo hoy en día leído o no. Podría seguir enseñándote algún ejemplar más de los que dispone mi exigua biblioteca, pero creo que con esto sería suficiente para hablarte de que si te quieres comenzar a crear una biblioteca personal, el desembolso económico no es excusa ninguna. La segunda cosa que hago cuando ingreso en una biblioteca pública es buscar ciertos logotipos en los lomos. Ni siquiera me voy a los ordenadores a consultar los fondos. En muchos países no gusta nada esta práctica. No les gusta que haya una especie de merodeador de anaqueles, en este caso sería yo, y esto tiene una explicación. ¿Por qué no les gusta? No les gusta porque generalmente los merodeadores, los felices merodeadores, somos personas que detectamos un cierto logotipo, un cierto lomo y extraemos el libro para echarle un vistazo. Pues bien, eso levanta todas las alarmas en una biblioteca pública, porque los expertos en biblioteconomía y documentación que allí trabajan presuponen que un merodeador no dejará ese ejemplar en el correcto lugar en el que lo acaba de extraer, o del que, mejor dicho, lo acaba de extraer. Nunca he comprendido esta prevención en mi caso, pero sí me parece razonable porque hay personas que
desconocen cómo se organiza una biblioteca. Y básicamente esto tiene que ver con el tejuelo. El tejuelo es esa etiquetita que siempre se coloca en la parte inferior del lomo y permite detectar la presencia de un ejemplar entre otros, muchos más, decenas, centenares, dependiendo de la biblioteca y del anaquel, y que registra 3 informaciones. La sección en la que está colocado ese ejemplar, por ejemplo, si la sección es narrativa N, debajo de esa letra, la segunda información, que suelen ser las primeras 3 letras del apellido del literato, que es el autor de ese ejemplar, y por último, generalmente en minúsculas, la información abreviada del título de esa obra. Pues bien, los merodeadores de anaqueles, tribu a la que yo pertenezco, buscamos generalmente ciertos logotipos. En mi caso, Fondo de Cultura Económica, Editorial Sudamericana, Castalia, las ediciones de Cátedra y entre las editoriales de reciente creación, por ejemplo, en España, Errata Naturae o Círculo de Tiza. Voy desplazando mi vista por un anaquel concreto y si detecto los logotipos de cualquiera de estas editoriales, extraigo el ejemplar y lo hojeo. Refiriéndome a este hojeo, con H, no confundir con ojeo sin H, lo siguiente que hago, es poner en circulación mi decálogo, cómo elegir lo que leer. Ese decálogo lo tienes incluido en lista de reproducción específica en este canal. Y entonces, como te digo, voy practicando cualquiera de mis 10 leyes personales. Leo el primer párrafo y leo el último, la regla del fin y del principio. Abro la página 33 y leo. Miro si es un libro traducido de una obra original en otro idioma o no lo es, la regla de la traductología, y así sucesivamente le voy practicando todo mi decálogo, los 10 puntos. Si en esos 5 minutillos de análisis, digamos, abuelo de pájaro, considero que ese libro ha pasado la prueba de mi decálogo, me dirijo al escritorio de préstamo y me lo llevo. La cuarta actividad que suelo realizar cuando ingreso en una biblioteca pública es acudir a los tejuelos, fijarme en los tejuelos que comienzan por la letra I, o ahora llamada IE, la Y de toda la vida, y de la letra K. Hago esto porque en español hay pocos autores que podamos localizar con apellidos que comiencen por estas 2 iniciales. Pero sin embargo, en japonés es bastante normal apellidarse Kimura o Kamakura y con la Y Yoshimoto o Yoshida. Esto me permite informarme de las últimas traducciones de autores japoneses, surcoreanos, camboyanos o vietnamitas. También me gusta acudir, hablando de Vietnam, a la sección de tejuelos que comienzan por NG, porque Nguyen es un apellido que suele ser como, digamos, el Rodríguez o el López o el García para el ámbito del español. También la visita siempre es obligada para la letra W o W o W, dependiendo de cómo la llames en tu país de origen. Ahí
puedes encontrar, evidentemente, autores que se apelliden Washington, Whitney, Welfare y de los que yo, a lo mejor, es la primera vez que tengo noticia. La quinta cosa que suelo hacer es buscar lomos estrechos. Bien, yo sé que este es el punto más complicadamente defendible, si es que puede ser defendible de algún modo. Déjame que te ponga un ejemplo para intentar su apología. Cuando yo elijo leer una novela en español del siglo XX o del siglo XXI, siempre la comparo con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aun en las ediciones con la tipografía más exageradamente grande, Pedro Páramo es una novela que apenas dispone de 130 páginas, digamos un número redondo. Si me parece que mientras estoy practicando mi decálogo a ese ejemplar, mi conclusión es que podría enfrentarse en combate con Pedro Páramo, extraigo esa novela y me dirijo al escritorio de préstamo. Si no es así, vuelvo a dejar el ejemplar en el anaquel correspondiente y sigo buscando. Y lo último que hago antes de abandonar una biblioteca pública en cualquier país del mundo es acudir a la mesa de novedades. Soy un pésimo lector de novedades. Me parece que con todo lo que se ha escrito hasta el siglo XX, cualquier persona debería tener suficiente, tanto en Occidente como en Oriente. En Oriente, no digamos, su literatura es milenaria, pero aún así me gusta acudir a la sección de novedades y me gusta sobre todo analizar por qué esos libros y no otros han sido depositados sobre valga la redundancia, de esa mesa. Generalmente en el 99% de los casos me doy cuenta de que la índole de esa selección no es literaria. Supongo siempre una cierta presión de las editoriales o de ciertos autores que ya parece que no son contestables o, mejor dicho, son incontestables por la razón que fuere o, si me apuras, por el subconsciente colectivo. No debemos olvidar que muchísimos autores son incuestionables aún no habiendo sido leídos. Seguro que conoces a muchísimas personas que te han hablado del Quijote, tú has querido hablar del Quijote con ellos y a los 3 segundos te das cuenta de que el fragmento sobre el que tú querías la opinión de esa persona es un fragmento que esa persona no se ha leído y probablemente detectas un minuto después que no solo no se ha leído ese fragmento, sino que no se ha leído en absoluto los 2 tomos del Quijote. ¿Quién dice el Quijote? Dice la Divina Comedia de Dante o cualquiera de los libros incontestables, las 1001 noches, de la historia de la literatura universal. Pero esto que te digo no es óbice para confesarte que a veces extraigo libros de ese sobre de novedades y también me encamino con ellos al escritorio de préstamo. Hoy te he querido hablar del maravilloso mundo del ingreso cotidiano, prácticamente a diario, en las bibliotecas públicas de cualquier parte del mundo. Y me quiero despedir de ti hoy, hasta el siguiente vídeo, con mi querido amigo el Velázquez Dictionary, una edición de 1973, primorosa, contiene incluso, como ves, marcas de selección de letras que permiten la búsqueda más sencilla. Acudo prácticamente a diario a él, sobre todo cuando leo clásicos en inglés. Esto fue un expurgo también de un viaje que hice a Clarion, una localidad
de Pensilvania, Estados Unidos, y de la que extraje esta maravilla. Este ejemplar, no exactamente este, pero un hermano de esta edición, lo he llegado a encontrar ofrecido por internet por más de $1000 americanos y figura desde hace muchísimos años, más de 3 décadas, en mi biblioteca personal y yo considero este ejemplar insustituible en mi día a día como escritor. Me llamo Jack Babiloni y llevo 44 de mis 52 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, practica una donación económica si así lo estimas oportuno. Te dejo el enlace para ello en la caja de descripción. Esto me permite seguir creando este contenido absolutamente gratuito. Cualquier cantidad, por exigua que te parezca, me ayuda enormemente en esta labor. Y nos vemos felizmente en el siguiente vídeo. Arigato gozaimashita.